relacionadas con las teorías de la cultura, también las que tienen que ver con la semiótica, es lo que tiene que ver con la hermenéutica. Entonces, de hecho, en la materia pusieron como 4 clases para cultura y algunas clases para hermenéutica y algunas clases para lo que tiene que ver con la semiótica. Entonces, la clase pasada lo que hicimos fue explicar algunos de los autores que vamos a ver a lo largo de la clase. Entonces les decía que íbamos a ver principalmente a Roland Barthes, a Umberto Eco, y a Francesco Cassetti. Estos autores, principalmente Roland Barthes, sería uno de los pioneros de la semiología, de la semiótica, y también Umberto Eco sería uno de los pioneros de esto que sería la semiología. El día de hoy vamos a empezar viendo así cuáles serían los diferentes campos de la semiótica, y en estos diferentes campos de la semiótica sería todo lo que va a estudiar principalmente la semiótica. Entonces la semiótica puede estudiar desde los animales hasta los signos matemáticos, los signos químicos, los signos que tienen que ver con la comunicación no verbal. Entonces vamos a ver una presentación, y en esa presentación iríamos viendo cuáles serían estos temas de estudio o estos campos de la semiótica. Entonces no, déjame ponerlo más grande. Ahí está. Entonces vamos a ver los principales campos de la semiótica. Estos campos o estos estudios de la semiótica, el primero que los va a proponer sería Umberto Eco. Entonces Umberto Eco empieza con un capítulo de que empieza definiendo de dónde surgiría la semiótica. Entonces para Umberto Eco la semiótica surgiría principalmente de la relación con la cultura, de la relación con la antropología. En la década de 1968 estaba muy de moda Levi-Strauss, y él quería considerar principalmente esta teoría de Levi-Strauss para el estudio de la semiótica. Entonces también los que vinieron la clase pasada, les decía que para él la semiótica sería igual a comunicación. Entonces todo lo que sea cultura y todo lo que sea comunicación serían temas de estudio de la semiótica. Entonces todo lo que estudia la cultura también serían temas de estudio para la semiótica. Y otro aspecto que veía también muy importante Umberto Eco es que la cultura principalmente para Umberto Eco se va a transmitir a partir de la comunicación. Entonces no puede haber cultura si no hay comunicación. Entonces para él la principal forma en que se transmite la cultura sería a partir de la comunicación. Entonces las maneras de hablar, las maneras de comer, las maneras de vestir, las maneras de intercambiar información y de relacionarnos socialmente dependen de la comunicación. Entonces los dos factores más importantes que va a mencionar Umberto Eco es que siempre que existe la semiótica hay una relación con la cultura, y también habría esta relación con la comunicación, porque no podría haber semiótica sin la comunicación. Entonces es muy importante la comunicación para que exista la semiótica, porque los diferentes signos que yo estoy observando, con los diferentes signos que yo me estoy interrelacionando, se van a transmitir a partir de la comunicación. Puede ser comunicación visual, comunicación oral, comunicación a través de la música, comunicación a través del tacto. Entonces todas las formas de semiótica estarían dadas principalmente a través de la comunicación. Espérame tantito para que se cambie la diapositiva. Ya se cambió la diapositiva. Entonces, Umberto Eco, creo que a veces lo han oído hablar, principalmente por su novela de El nombre de la rosa, que también se hizo una película, y esta película fue muy exitosa en la década de los 80. Entonces Umberto Eco estudia filosofía, y su principal campo acerca de la filosofía va a ser la filosofía de la Edad Media. Entonces le interesa mucho esta filosofía de la Edad Media, principalmente Santo Tomás de Aquino. Entonces él hace su maestría y hace su doctorado en base a la filosofía de la Edad Media. Cuando hace esta tesis acerca de la Edad Media, otro tema que le interesaba muchísimo era el tema de la estética.
Este tema de la estética es bien diferente porque él habla de como de una estética bastante repetitiva, que está repitiendo patrones de la arquitectura, patrones de la pintura durante la Edad Media, ¿no? También durante la Edad Media, otra característica de la cultura y del arte era que se trabajaba en base a gremios. Entonces muchas veces las catedrales, muchas veces las pinturas, no se firmaban. Entonces no se firmaban y pertenecían principalmente a un gremio de pintores o a un gremio de arquitectos. Cuando llega el Renacimiento, los arquitectos y también los pintores van a empezar a firmar. Entonces se empiezan a conocer los nombres de Miguel Ángel, de Rafael, y de todos los diversos pintores del Renacimiento como Botticelli, ¿no? Entonces cuando empieza esta idea de la firma, es cuando muchas veces surge este arte moderno, este arte más contemporáneo. Entonces se van a firmar las pinturas, vamos a saber de quién hizo las catedrales, vamos a saber de quiénes son las esculturas. Pero en la Edad Media no había firma, entonces era completamente colectivo estas obras de escultura, estas obras de pintura. Y Umberto Eco, desde 1960, estaría estudiando lo que tiene que ver con la semiótica, y su primer libro va a ser esta fotografía que aparece aquí abajito, que sería el de la estructura ausente. Este libro lo va a hacer Umberto Eco en 1968 y principalmente estaría inspirado en un libro anterior, y ese libro anterior sería el de Roland Barthes, que se llama Elementos de Semiología. También ya había mencionado que Elementos de Semiología a su vez va a estar inspirado en Ferdinand de Saussure. Entonces Ferdinand de Saussure escribe el curso de Lingüística General. Este curso de Lingüística General se publica cerca de 1914, entonces no va a tener mucha trascendencia porque empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces empieza la Primera Guerra Mundial y hasta que se acaba la Primera Guerra Mundial, van a venir otros lingüistas que van a recuperar el libro y se van a crear las diferentes escuelas lingüísticas, ¿no? Entonces la escuela checoslovaca, la escuela de Praga, la escuela de Moscú, la escuela de Dinamarca, se van a crear a partir de las teorías de Saussure. Y también, de hecho, Saussure no escribe el libro, lo escriben dos de sus discípulos, que es Bali y Sechenhal. Entonces ellos tomaron el curso varias veces y en base a sus cuadernos le pidieron los cuadernos a otras personas y compararon varios cuadernos y tomaron de esos cuadernos las diferentes notas que había dado en clase Saussure. Entonces el libro no lo escribió Saussure, sino lo van a escribir sus diferentes discípulos. Entonces por eso en algunas partes de Europa hay versiones comentadas de las clases de Saussure, comparando estos diferentes cuadernos, ¿no? Pero las ideas esenciales las dictó en clase. Entonces las va a dictar en clase en un curso de 1911 a 1912 y en otro curso de 1912 a 1913. Las ideas de Saussure van a ser muy importantes para la lingüística moderna, para la lingüística que se conoce como la lingüística estructural. Y esta lingüística estructural va a tener muchísimo auge principalmente en Francia. Entonces va a haber dos grandes lingüistas muy importantes en Francia de los 60, uno que sería Martinetti y otro que sería Benveniste. Entonces a lo mejor ustedes han oído hablar de Benveniste también en las clases de teorías del discurso. Y ellos trabajaban en este tema de la lingüística principalmente a partir de Saussure, y en la década de los 60 estos dos lingüistas van a crear la lingüística francesa. Entonces Roland Barthes conoce de estos lingüistas y como ve que ellos están basando en todas las ideas principales en Saussure, también va a estudiar a Saussure y va a estudiar todo el curso de lingüística general. De hecho, el libro de Roland Barthes sería un libro que está completamente inspirado en el curso de lingüística general de Saussure. Todas las categorías de lengua, habla, sistema, diacronía, sincronía, el valor de la lengua, las oposiciones, las va a tomar Roland Barthes del curso de Saussure. Y el segundo libro importante va a ser de Umberto Eco de la estructura ausente. Este libro sería muchísimo más innovador, tiene muchísima más influencia en todos los próximos semióticos y tiene muchísima más influencia porque empieza en el capítulo 1 hablando de un límite superior y de un límite inferior. Entonces en este límite superior
quiere determinar todo lo que va a estudiar la semiótica. Y luego creo que al final del libro, en este límite inferior, presentaría algunos problemas que podría tener la semiótica, y cómo se pueden abarcar. Entonces, lo que el primero que va a proponer Humberto Eco es que hay que ubicar a la semiótica como parte de los estudios culturales, y principalmente de esos estudios culturales que estaba haciendo Levi Strauss. No sé si, no me acuerdo si en ese mismo capítulo, en el capítulo 1 o en el capítulo 2, va a hablar de los diferentes temas que tiene que estudiar la semiótica. Entonces estos temas ya la va a estar estableciendo Humberto Eco desde la década de 1968, qué cosas podría estudiar la semiótica. Entonces vamos a ver cuáles serían estos temas. Entonces los primeros temas que mencionaría este Humberto Eco serían lo que tiene que ver con la semiótica de la comunicación de los animales. Pero antes empieza hablando de cómo se debería de llamar, si se debería de llamar semiótica o si se debería de llamar semiología. Entonces Humberto Eco considera que la palabra correcta para el estudio de los signos, para la disciplina de los signos, sería la de semiótica. Entonces él desde 1968 ya establece que la palabra correcta sería semiótica, que viene del griego. Porque cuando Roland Barthes hace su libro, él prefiere llamarle semiología, que sería lo mismo, el estudio de los signos, pero sería la palabra en latín. Y ahí va a poner así como cerca de 20 temas que puede estudiar la semiótica. El primero de ellos sería el de la comunicación animal. Desde la década de los 60 va a haber muchos estudios de animales, de delfines, de chimpancés, de abejas, creo que también hay algunos estudios acerca de cómo se comunican los perros. Entonces todos esos estudios acerca de los animales, en el límite, no me acuerdo si en el límite inferior o, no, o en el límite superior, diría que no solamente tendrían que estudiarse lo que tiene que ver con los humanos, lo que tiene que ver con las personas, sino también es importante este estudio de los animales. Aquí va a ser diferente a Roland Barthes, porque Roland Barthes pensaba que la significación principalmente se va a producir entre las personas. Entonces para él lo más significativo sería estas relaciones que se establecen entre las personas. Pero Humberto Eco piensa que también los animales se podían estudiar, y se podían estudiar estos diversos lenguajes de los animales. No sé si han visto algunos programas, principalmente de gorilas o principalmente de chimpancés, y cuando se les enseña a los gorilas o los chimpancés desde pequeños, a través de juego y a través de símbolos, pueden aprender a pedir comida, a decir si tienen sueños, si tienen miedo, sí, y algunas características, y de repente creo que algunos changos que han estado mucho en los laboratorios pueden hasta poner frases completas a través de estos diferentes signos, ¿no? Entonces, para Humberto Eco, el primer elemento que podría estudiar la semiótica sería la semiótica en los animales. Esta tradición de estudiar el lenguaje de los animales o cómo se comunican los animales también va a tener muchas repercusiones, y principalmente en Estados Unidos hay muchos estudios acerca de esta comunicación entre los animales. Entonces aquí se menciona que algunos animales que tendrían una comunicación muy, muy desarrollada serían principalmente los delfines. Creo que también las ballenas tienen una comunicación muy desarrollada. Aquí también se habla de la comunicación entre los elefantes. Entonces serían algunos de los animales que van a tener cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de comunicación. Y el segundo elemento que va a mencionar Eco que se puede estudiar serían las señales olfativas. En esta de las señales olfativas, si nos fijamos, nosotros estamos llenos de olores. El jabón que nos ponemos tiene olor, la pasta de dientes, el desodorante, la crema, no sé si las mujeres también, el maquillaje que se ponen también tiene diferentes olores, ¿no? Y fíjense también que cuando nosotros vamos en el metro, vamos en la calle, también vamos recibiendo diferentes olores a lo largo de nuestro trayecto, ¿no?
Entonces hay gente que de otros países que dice que pasa por el metro de la Merced y dice que se puede oler a las verduras, a las frutas, ¿no? Entonces ahí estamos siempre relacionados con todo lo que tiene que ver con los olores, ¿no? De hecho hay algo de que es la aromaterapia, que ahí de repente hay diferentes sustancias que te pueden relajar, que te pueden no sé, a lo mejor te vas a poner ansioso. Entonces las diferentes sustancias aromáticas también van a influir en lo que tiene que ver con un sistema, ¿no? También aparte de los inciensos, ¿no? Todos los inciensos, también hay inciensos de diferentes olores, ¿no? Entonces no sé si han entrado a una tienda de inciensos y hay de rosa, de jazmín, de chabacano, de manzana, de muchísimos tipos de olores, ¿no? Y si pensamos en la comida, también la comida estaría lleno de olores, ¿no? Entonces, cuando estábamos en la facultad, creo que estaba la zona de comida, y ahí se podía sentir que estaban haciendo tortas, tacos, y diferentes productos de comida. Algo que sería muy interesante con este Humberto Eco es que te dice que estos signos que van a estar en los olores o estos signos que van a estar en el lenguaje de los animales, uno los tiene que ver como un sistema, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos hablar de ese sistema, de cómo sería ese lenguaje, no sé, en los lobos, en los delfines, en las ballenas, en los primates, en las abejas. Entonces esos diferentes animales van a crear un sistema. Lo mismo sería para el caso de los olores. Y yo daba clases también en la UIC, en la universidad, este, en la WIC, y les daba clases a los alumnos de diseño. Entonces a ellos muchas veces les pedían hacer catálogos para ver cómo eran las marcas y hacían catálogos de las marcas de chocolate, de las marcas de papas, de las marcas de cigarros. Entonces aquí también en los olores se puede crear como todo un sistema de estos olores de los inciensos o estos olores de los perfumes o estos olores de las diferentes fragancias, ¿no? Y los olores serían tan importantes que de repente algunos científicos dicen que a través del olor yo me relaciono con las personas, ¿no? Entonces dicen estos investigadores que a veces cuando yo me enamoro de una persona, principalmente me gusta por su olor y parece ser que también es un factor de supervivencia porque dicen que a veces esos olores que atraen más principalmente a las mujeres sería cuando supuestamente ese personaje masculino supuestamente sería como más atractivo para la reproducción. Entonces estarían los olores. Vamos a ver otro sistema. Otro sistema que va a mencionar Humberto Eco sería el de los abrazos, los besos, los saludos, las cachetadas, las caricias. Y todos estos sistemas táctiles forman un sistema. Entonces podríamos hacer el sistema de los diferentes saludos, o el sistema de los diferentes besos, o el sistema de los diferentes abrazos, ¿no? Creo que si alguien ha ojeado ahí por ahí el Kama Sutra, creo que ahí también te habla de arañas, que cuando cuando alguien te araña, también podía ser así como un sistema de comunicación y también podía estar creando como una especie de sistema, ¿no? En esto de los besos, pues habría diferentes tipos de besos, ¿no? O también habría diferentes tipos de abrazos. No sería lo mismo cuando tú abrazas a una tía, a un tío, a tu papá, a tus hermanos, que cuando abrazas a tu pareja, ¿no? Entonces habría diferentes tipos de abrazos. Y creo que cuando una pareja tiene mucha relación a lo largo del tiempo, pues a lo mejor sabe alguna intención comunicativa con ese abrazo, ¿no? Entonces puede ser como un abrazo más amoroso o la persona puede sentir que ese abrazo es más frío o que es un abrazo más distante, ¿no? Entonces todos estos diferentes cosas que hacemos con el tacto también serían como parte de la comunicación táctil y que podían también estar dentro de un sistema. El cuarto elemento que menciona Humberto Eco sería el del gusto. También si nos fijamos, casi la mayoría de las cosas tienen sabor. Entonces muchas veces se ha dividido así como culturalmente
en los alimentos que son dulces y en los alimentos que son salados. Entonces, casi por lo regular, cuando se cocina la carne y cuando se cocina la comida, la mayoría de las comidas serían saladas, pero de repente algunos productos y algunas cosas que se cocinan en Asia pueden ser saladas, ¿no? Pienso en un determinado tipo de pollo que es agridulce, o a veces las verduras, cuando tú vas a un restaurante chino, a veces son muchísimo más dulces, o la tailandesa, o la coreana, o determinadas cocinas pueden tender más hacia lo dulce, ¿no? Creo que cuando nosotros comemos mole, creo que nos gusta mucho porque tiene la combinación de los dos, ¿no? Porque lleva chocolate y lleva azúcar, entonces el mole tendría esa combinación casi exacta entre lo dulce y lo salado. Entonces les decía que en la parte del gusto hay muchísimas cosas que se pueden clasificar. Entonces piensen en la marca de refrescos. Creo que si quisiéramos este catálogo de la marca de refrescos como hacen en la carrera de diseño, pues a lo mejor encontraríamos 1000 o 2000 tipos de sabores de refrescos, ¿no? Entonces los refrescos, el café, las leches, este, en la comida, los tés, ¿no? Los tés también tendrían muchísimas clasificaciones de sabores, y también los tés son como muy interesantes porque el té tiene un olor especial, ¿no? Entonces todos los diferentes tipos de comida tendrían diferentes tipos de sabores, entonces podría ser así como una clasificación de lo que serían los chocolates, de lo que serían las papas, de lo que sería eh, a lo mejor los caramelos, de lo que serían los chicles, de lo que sería toda la diferente variedad de dulces, tendrían hacia determinados tipos de sabores, ¿no? Entonces, y todo lo que comemos, pues tiene un sabor. Muchas veces este sabor puede ser natural, como en las frutas y verduras, o muchas veces puede ser completamente artificial. Viene Siri. Yo tenía un amigo. Ok, encontré esto en internet sobre puede ser completamente artificial, ¿no? Échale un ojo. Entonces, a muchos alimentos se le pone, y los ingenieros químicos le ponen alimento a los sabores, ¿no? Sabores artificiales. Entonces, vamos a ver el que sigue. Luego vendría el sistema paralingüístico. Este sistema paralingüístico tiene que ver con cómo estoy hablando. Entonces los locutores, los actores, hasta los políticos tienen que aprender a hablar la manera en que se habla, ¿no? El tono, la velocidad, el timbre, la intención, la rapidez, la fluidez, y esto también es súper interesante porque cada persona tendría casi un propio tono de voz, ¿no? Entonces es muy difícil que casi tengamos tonos parecidos. A veces en la familia se llegan a tener estos tonos parecidos, pero en un salón cada persona tendría un diferente tono de voz y tendría una diferente manera de hablar. Esta diferente manera de hablar tiene principalmente que ver con un estilo de hablar, ¿no? Y ese estilo de hablar muchas veces me está caracterizando a mí, ¿no? Y no solamente me va a estar caracterizando a mí, sino también va a estar caracterizando mi clase social, de dónde nací, de qué país soy. También fíjense, por ejemplo, en las diferentes regiones o las diferentes alcaldías, tienen diferentes maneras de hablar, ¿no? Antes había un cómico que imitaba a cómo se hablaba en la Ibero, pero también podríamos decir que a lo mejor los estudiantes de la UNAM hablan de determinada manera, los estudiantes de la UAN, los estudiantes del Poli van a hablar de determinada manera, ¿no? Entonces la manera de hablar ya me está dando determinadas características, principalmente de tipo sociolingüístico, ¿no? Y también, si ustedes se fijan, también ha ido cambiando su manera de hablar de cuando eran niños, cuando eran adolescentes, y también fíjense, cuando uno es viejito, empieza a hablar de otra manera bien diferente, ¿no? A lo mejor empieza a hablar más lento, a lo mejor empieza a hablar con otro ritmo. Y esto de la paralingüística es muy importante porque en la retórica le enseñaban en Grecia, enseñaban a escribir el discurso, pero también lo tenías que saber pronunciar
lo tenías que saber decir. Entonces, muchas veces el que iba a dar el discurso, si era un político, si era algún religioso, si era alguien alguna persona importante que iba a dar un discurso, pues lo tenía que ensayar varias veces ese discurso, ¿no? No sé si ustedes lleven comunicación oral, o a lo mejor llevaron en la preparatoria, pero la comunicación oral principalmente tiene que ver con esto, con cómo voy a hablar y cómo voy a dar un discurso, ¿no? También habría diferentes géneros orales, como podía ser la conversación, como podía ser la conferencia, como podía ser dar una clase. De hecho, ustedes también van a tener que dar una clase y es muy interesante porque creo que a veces algunos de ustedes se ponen muy nerviosos y es bien interesante porque hay otros que no, hay otros que les gusta mucho hablar y se ponen cero nerviosos, pero hay algunos que sí están como muy nerviosos, principalmente cuando tienen que dar una clase, ¿no? Entonces yo cuando era en presencial, pues todo el equipo daba la clase y ahorita también serían las clases a través de Zoom. No sé, a mí se me hace que a lo mejor en Zoom te puedes poner menos nervioso que cuando es en vivo, ¿no? También a veces yo he sido jurado de tesis de algunas tesis y también a muchas veces las personas que van a exponer acerca de su tesis, algunas se ponen nerviosas y algunas otras personas ya ensayaron y ya practicaron varias veces cómo dar la tesis, ¿no? También daba clases en la Universidad del Tepeyac y ahí les cobraban el curso. Entonces supuestamente era todo el curso de cómo iban a usar la toga, cómo se iban a sentar, cómo iban a entrar, y preparar todo el discurso acerca de la tesis, ¿no? Entonces la parte paralingüística tiene que ver con estas características orales de cómo se está hablando, ¿no? Ahorita no sé si han visto los programas de canto y les dicen que si están pronunciando bien las palabras, si se están entendiendo, a lo mejor muchas veces es muy alto el timbre de la voz, si es grave, si no es grave. Entonces, y también es bien interesante que dependiendo de la situación social, así tienes que hablar, ¿no? Entonces no es lo mismo cómo vas hablando en el metro, cómo tienes que hablar en una clase, cómo tienes que hablar cuando estás en una iglesia, cómo le hablas a tu pareja, cómo le hablas a tu hijo. Entonces yo he visto a algunas mamás que les tienen que hablar como muy afectivamente a su hijo y hasta los bebés aprenden estas diferencias entre los tonos y entre las intenciones que tenemos las personas a la hora que estamos hablando. Este se parecería un poquito al anterior y serían las diferentes vocalizaciones, ¿no? Cuando me río, cuando hablo con la boca más abierta, cuando tengo llanto, cuando lloriqueo, cuando sollozo, cuando susurro, cuando chillo, cuando grito, cuando hago gemidos, cuando hago gruñidos. Entonces aquí serían diferentes tipos de vocalizaciones y si se fijan, cada una de estas vocalizaciones tendría una intención. Entonces, si yo estoy contento, río. Si estoy triste, a lo mejor lloro o a lo mejor hago sollozos, ¿no? Pero también estos muchas veces pueden ser también naturales o pueden ser completamente aprendidos. Entonces, eso lo vamos a ver el jueves. Entonces hay algunos signos que son naturales y que provienen de mi emoción, provienen de qué estado de ánimo tengo, y hay otros que son completamente aprendidos, ¿no? Entonces muchas veces el actor o muchas veces el político aprende a estar triste cuando habla, o estar alegre, o a incitar a la gente con hacia ciertas emociones. No sé si lo vamos a ver así como muy lentamente o muy rápidamente, porque este es el tema del jueves. Entonces el tema del jueves vamos a ver todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, y uno de ellos sería la kinésica. Entonces nos vamos a decir así rápidamente y ya el jueves profundizamos en la kinésica, que sería la forma de caminar, la forma en que yo me muevo. Entonces también si se fijan, no solamente nos está caracterizando nuestra voz, sino también nos está caracterizando estos diferentes movimientos, ¿no? Entonces hay gente que mueve mucho la mano, que mueve mucho la cabeza. Yo a veces cuando estoy pensando muevo los ojos, y esto que en Zoom se ve muy feo, estar moviendo los ojos, pero que cuando pienso tengo que mover los ojos. Entonces también son así como cuestiones involuntarias. Y entonces la kinésica tendría que ver con estos movimientos de manos, de brazos, de hombros, de cuello, de rostro, de la propia boca, ¿no?
Eso lo vamos a ver todos estos elementos el jueves. Otro elemento que también veríamos el jueves, pero lo vamos a mencionar como parte de los estudios que propone Umberto Eco, sería el de la proxémica. Aquí serían los diferentes espacios que están las personas. Creo que es uno de los problemas ahorita de regresar otra vez a clases, porque si se fijan, los salones son para 20 personas. No sé si ustedes ya entraron desde antes, pero entonces de repente esos salones que eran para 20 o 25 o 30 personas, había 50 alumnos, ¿no? Entonces a veces ni cabían los alumnos en un salón. Entonces son salones muy pequeñitos y a veces estaban completamente rebasada esa capacidad de estar en los salones. Entonces, por eso a veces creo que están proponiendo que vaya la mitad un día y la otra mitad del grupo otro día, para que no se sature los diferentes salones. Entonces la proxémica tiene que ver con esta relación, con el espacio entre las personas, ¿no? Entonces si yo estoy en un parque, si estoy en un bosque, pues las personas pueden estar muy separadas, ¿no? Pero piensen cuando van en el metro, que creo que a veces dicen que el espacio más o menos pertinente serían 10 centímetros. Ahorita con la pandemia sería metro y medio. Pero cuando vas en el metro creo que ni a veces ni 10 centímetros tienes de separación entre una persona y otra persona. El siguiente grupo de temas que propone Umberto Eco sería las comunicaciones visuales. Entonces, lo que tiene que ver con las señales, lo que tiene que ver con cómo se visten los militares, que traen diferentes medallas, diferentes gorras, con los alfabetos, tiene que ver también con los símbolos visuales, con los sistemas cromáticos y con los sistemas connotativos que me van a producir estos diferentes colores. Todo esto también los tiene que saber manejar el diseñador. Y yo también doy clases en la UAN y llevan la primera materia que llevan es la de comunicación gráfica. Y en esta de comunicación gráfica pues les enseñan a hacer carteles y a manejar principalmente lo que tiene que ver con la parte del color. Bueno, aquí en CEUT creo que también hay algunas materias que les enseñan a hacer carteles, ¿no? Yo daba la materia de teoría de imagen y ahí a veces parte del programa tiene que ver con cómo se crea un cartel. Luego aquí vendría lo que tiene que ver con los sistemas verbovisuales. Ahí estarían ciertos símbolos, ciertos signos que van a aparecer en los billetes, en las barajas, en el ajedrez, en las damas, en el dominó, los diferentes mapas que aparecen de las ciudades, de los países, los sistemas coreográficos, los sistemas astrológicos y principalmente también estos sistemas de códigos icónicos que estarían relacionados con el diseño y que estarían relacionados con la arquitectura. Entonces hay diferentes signos, hay diferentes símbolos que pertenecen a lo visual, ¿no? Entonces no sé, cuando pasas por una iglesia, ves una cruz y ya sabes que es católica o que es evangélica, o ves la estrella de David y sabes que pertenece a una iglesia judía. Las iglesias mormonas no me acuerdo qué símbolo tienen, creo que una paloma, pero también tendrían un signo diferente las iglesias mormonas, ¿no? Las iglesias budistas tienen un triangulito y arriba tienen un circulito, ¿no? Entonces un triangulito con un circulito muchas veces podría ser algo que esté relacionado con un templo budista. Aquí vamos a ver otros códigos que también te menciona Umberto Eco. Este código, que sería el número 9, es muy importante, que sería el de las estructuras narrativas. Un discípulo de Roland Barthes, que sería Greimas, va a hablar de la semiótica narrativa, y la semiótica narrativa principalmente estaría en la literatura, en el cuento, en la novela, en los poemas narrativos, en los mitos, en las leyendas y en el caso de las fábulas. Pero Greimas va a decir que también los chistes, las canciones, los memes, los programas de televisión, las películas, los seriales de radio también serían narrativos.
Entonces va a haber una semiótica narrativa que va a buscar lo más importante de las acciones, de los personajes, del espacio y del tiempo. Otro que me necesitaría así como muchísimo tiempo y muchísimo espacio serían los códigos de la cultura. Entonces los códigos de la cultura de cómo me he visto, cómo como, cómo construyo mi casa, cómo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, todo esto serían diferentes códigos culturales. Entonces esto los estudia la etnografía, esto los estudia la antropología y también últimamente han surgido estudios culturales y estos estudios culturales también tienen que ver con en dónde estudio, qué estudio, dónde trabajo, y todo lo que, cómo utilizo los diferentes medios de comunicación. Entonces los códigos culturales son muy extensos y esos serían los que principalmente Humberto Eco va a decir que son temas de la semiótica. Entonces cualquier tema cultural sería tema de la semiótica, ¿no? Entonces es muy amplio los diferentes temas culturales porque tienen que ver con costumbres, tienen que ver con ritos, tienen que ver con medios de comunicación, tienen que ver con tradiciones. Bueno, acá abajo creo que está explicando algo de los códigos culturales, que tendría que ver con sistemas de comportamiento, con valores y también a veces con las cuestiones de etiqueta, ¿no? Las cuestiones de etiqueta, cuando yo voy a una fiesta formal, cuando voy a una fiesta informal, también sería como parte de la cultura. Y otro tema que estudia mucho Humberto Eco, que va a estudiar Roland Barthes, serían los códigos estéticos. Entonces Barthes y Eco les gusta estudiar la pintura, la arquitectura, la escultura, la literatura, el teatro, el cine, la poesía. Entonces a Roland Barthes le interesa mucho la fotografía y todo lo que tiene que ver con las artes tradicionales y las nuevas artes, ¿no? Las nuevas artes que podía ser fotografía o que podía ser lo que es el videoarte. Ya vamos a terminar, ya faltan creo que 2 o 3. Aquí está algo que, esta es la última, esta es la última diapositiva. No, faltan 2. En esta diapositiva también hay una semiótica de los medios de comunicación. Entonces hay una semiótica de la prensa, de la radio, de la tele, del cine, de la fotografía y de los nuevos medios de comunicación. Hay una semiótica por cada uno de los medios, ¿no? Semiótica del cómic, semiótica, creo que también algunos han empezado a trabajar lo que tendría que ver con la semiótica del meme. Entonces, a mí siempre me hubiera gustado que en la carrera, pues a lo mejor hubiera una teoría, una materia para la semiótica en general y luego otra materia más particular para los medios de comunicación. Entonces es bien importante también ver esto de los medios de comunicación. Y Roland Barthes escribió un libro acerca de la retórica. Y en ese libro que va a escribir acerca de la retórica Roland Barthes, se va a dar cuenta que es muy importante la retórica y que la retórica tiene cerca de 2500 años. Entonces va a empezar con Grecia, va a continuar en Roma, va a continuar en la Edad Media y luego continúa en la época del Renacimiento y hasta el siglo XIX o principios del siglo XX se enseñaba retórica. Entonces si ustedes hubieran ido a la preparatoria en 1910 o hubieran ido a la preparatoria en 1920, todavía se enseñaba la retórica. Entonces cuando llega principalmente los creadores del pensamiento positivista, dicen, no, pues la retórica no sirve para nada, hay que quitarla. Bueno, eso lo quitan en algunos países de Latinoamérica, porque la retórica pues, se sigue enseñando en Francia, se sigue enseñando en Alemania, se sigue enseñando en Inglaterra, se sigue enseñando en Estados Unidos. Entonces, cuando alguien va a estudiar política, cuando alguien va a estudiar relaciones internacionales, pues tiene que aprender retórica para escribir bien y para dar discursos correctamente, ¿no? Entonces hay unas conferencias muy interesantes de universidades inglesas que le siguen enseñando retórica y le siguen enseñando a los principales retóricos, ¿no? Que sería Aristóteles, que sería Cicerón, que sería Horacio, y hay muchos retóricos a lo largo de los diferentes siglos. Bueno, vamos a pasar a ver otras tipos de semióticas que Humberto Eco
no puso en el libro de 68, sino los puso, han ido surgiendo después de 68, ¿no? Entonces habría una semiótica política, que ahí había diferentes actores políticos, y estos diferentes actores políticos, pues se puede hacer una semiótica de la política. Se puede hacer una semiótica de los representantes, en nuestro caso de México, pues tienes el secretario de Gobernación, la secretaria de Cultura, la secretaria de Agronomía, el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces podríamos hacer una semiótica de la política, viendo los diferentes miembros de la política, y también pues tendríamos que ver también los de oposición, ¿no? Los del PAN, los de el PRI, los del PRD, que serían casi lo mismo, pero serían también representantes políticos, y no solamente a personas, sino también a grupos y también a instituciones. Luego también se podría hablar de una semiótica de lo social, y en esta semiótica de lo social estarían la clase media, la clase alta, las élites, y tendría que ver con los principales movimientos sociales. Luego, ahorita si quieren, termino con esto, y había una mano levantada, pero como estoy grabando, entonces ahorita que terminemos con estas 5 últimas semióticas, ahorita pasamos a las preguntas. Entonces también habría una semiótica del diseño, y ahí les enseñan los diferentes tipos de letra, los diferentes colores, cómo organizar el espacio. Entonces ahorita yo organicé el espacio, entonces podía poner este libro más arriba, el otro libro más abajito. Entonces eso sería esa organización del espacio, y en base a los colores, ¿no? Yo no sé por qué escogí un rojo así, pasión, pero tú puedes poner el color y el tipo de letra. Creo que no me gustó mucho el tipo de letra, pero ya era muy tarde, entonces ya no me dio tiempo de cambiarle la letra, pero tiene que ver con colores, con letras y con la organización del espacio. Luego vendría la semiótica de los objetos. En eso de la semiótica de los objetos es bien importante, porque una taza, un vaso, una computadora, un automóvil, se van a hacer diferentes diseños, ¿no? Y ya ven que cada año pues cambia el diseño de las computadoras, el diseño de los coches, el diseño de las iPads, ¿no? Entonces es bien importante este diseño. Habría también una semiótica de los objetos. Ese se parece al del diseño, pero el diseño sería como un poquito más la parte de lo gráfico, la parte de los colores, y los objetos serían como diferentes sistemas de objetos. Entonces a veces dicen que, por ejemplo, la funcionalidad de cuando abres la ventana, la palanquita para abrir la ventana, para cerrar la ventana, es bien importante esos objetos, y que sean funcionales. Y ahorita no solamente tienen que ser funcionales, sino también va a existir una estética de los objetos. Luego, otra sería la de la semiótica de las pasiones. Entonces a Greimas se le ocurrió que nosotros siempre estamos con emociones. Si no me equivoco, creo que Descartes, o uno de los filósofos ilustrados, va a hacer una clasificación de las pasiones: amor, odio, rechazo, culpa, todas las pasiones. Entonces también se puede hacer una semiótica de las pasiones. Y Roland Barthes va a estudiar las novelas del siglo XIX para ver todas las pasiones que van a surgir en una novela. Luego también habría una semiótica de los museos, de cuál es la forma de los museos y cómo se van recorriendo los museos. Sería muy interesante ir al Museo de Antropología, porque empieza, creo que en la Sala Olmeca, luego sigue la Sala Maya, y del otro lado están las salas de Oaxaca, y la sala principal es la Sala Azteca. Y arriba están todas las salas que tienen que ver ya con los diferentes grupos indígenas, ¿no? Los tarascos, los náhuatl, y todas las diferentes indígenas modernos están arriba. Pero muchas personas que se dedican a los museos dicen que hay que buscar otra manera de representar esta diversidad indígena. También habría una semiótica discursiva, que tendría que ver con los signos, pero ya en diferentes discursos, ¿no? En discursos televisivos, en discursos cinematográficos, en discursos de la prensa. Y también hay una semiótica de la imagen digital, que hay ciertas características propias de lo digital. Y el último, que sería el de la intersemiótica. Entonces la intersemiótica sería cómo se va a pasar de un sistema a otro sistema, de un código a otro código, de un lenguaje a otro lenguaje. Entonces cuando hay una novela que se pasa a cine, cuando hay una novela y luego se pasa a ballet, cuando hay una novela y se pasa a teatro, cuando hay una obra de teatro y se pasa a cine, cuando hay algo de cómic y se pasa a cine. Entonces pasar de un lenguaje a otro lenguaje sería lo que corresponde a la intersemiótica.
Entonces la intersemiótica sería este paso de un lenguaje a otro lenguaje, y cuando hay este paso de un lenguaje a otro lenguaje, algunos consideran que se pierde información, o consideran que pasar de un lenguaje a otro lenguaje tienes que tener las características apropiadas. Entonces a lo mejor yo puedo hacer 100 años de soledad, o puedo hacer un cuento a cómic, o de cómic a película, ¿no? Entonces son estos cambios de diferentes lenguajes. Bueno, eso sería eh, todo. Entonces voy a parar la grabación. Espérame un tantito. Paro la grabación.